vamos a ver cómo nosotros podemos hacer en esta ocasión una página web adaptable, es decir, que sea responsiva. Cuando hablamos de responsiva es que se adapte a cualquier dispositivo, sea un computador, un teléfono móvil, y dentro de los teléfonos móviles a teléfonos que tengan diferentes tamaños de pantalla. Vamos a ver cómo eso nosotros lo hacemos. Aquí tenemos la estructura básica que hemos venido ya trabajando, y como título le vamos a poner página adaptable. Como título de esta página le vamos a poner página adaptable. Aquí yo he colocado index2.html. Usted le pone ya el nombre que usted considere, y aquí el archivo de estilos le he puesto estilos2.css. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, simplemente le damos archivo, le damos aquí en file, le damos new file, y cuando vayamos a crearlo, fíjense que se ha creado todavía con ningún nombre. Entonces, cuando lo grabemos, ahí el archivo de estilos le pondremos, en este caso, en el mío particular, le voy a poner estilos2.css. Pero como ya existe, me va a dar la advertencia y entonces no le voy a dar a grabar. Pero así usted lo pondría con .css. Entonces vamos a ver. Vamos a borrar este acá porque no me interesa. Y aquí tenemos ya nuestra estructura, nuestra pequeña estructura, o nuestra estructura inicial. Vamos a empezar agregando aquí un elemento que se llama sección, que es para nosotros dividir la página por secciones. Nosotros podemos tener una página, y dentro de esa página tenemos una sección que puede ser, por ejemplo, de la galería, o quizás la parte del encabezado, más para abajo quizás del header, porque ya el header lo tenemos allá arriba. Podemos tener una parte que sea de galería, otra parte que sea de comentario, otra parte que sea de imágenes dentro de esta misma página. Es decir, es como si tuviéramos nuestra página dividida por secciones. Cada sección se relaciona con algo, es decir, es alegórico a lo que vamos a introducir en esa sección. En este caso, en esa sección, en esta que vamos a crear o que estamos creando, solamente vamos a poner diferentes bloques. Los bloques aquí tienen el nombre de div, que son divisiones que nosotros hacemos a su vez a esas secciones. Para usar un div no necesariamente tenemos que usar secciones. Nosotros podemos usar div o divisores sin la necesidad de usar, repito, un section o dividir nuestra página en secciones. Pero en este caso lo hemos hecho así para mayor comodidad y que veamos cómo se comportan los div. Los div, vamos a llamarle así, son como recuadros dentro de nuestra pantalla, dentro de nuestra página, y esos recuadros nosotros los vamos a rellenar con algo. Y vamos a ver, en este caso ya tenemos aquí sección, y esa sección la vamos a dividir con unos cuantos div. Vamos a ver, aquí vamos a tener un div prácticamente principal que le vamos a llamar así mismo. Vamos a adicionarle una clase que se va a llamar principal. Este se va a llamar principal. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, vamos a dividir nuestra pantalla en tres grandes bloques. Vamos a tener quizás alrededor de un poco más de la mitad de la pantalla para una información principal que vayamos a mostrar, y del lado derecho vamos a tener dos bloques más. Vamos a mostrarle con una vista en maqueta de lo que queremos hacer. Vamos a ver por acá. Lo que queremos hacer es algo más o menos parecido a esto. Aquí tenemos esta parte, vamos a cambiar el relleno. Esta parte que está de este color sería la parte principal. De este lado pudiéramos tener
otro tipo de información, y aquí pudiéramos tener otro tipo de información. Y lo que queremos es que nuestra página se vea más o menos de esta manera. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo estreche mi página, es decir, cuando se esté viendo en un dispositivo que sea pequeño, entonces cada una de estas cajas sean flexibles, que se adapten a la pantalla en la cual yo estoy viendo. Entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, debería quedar de esta manera, con la pantalla más pequeña, los bloques más pequeños. Entonces cada una quedaría más o menos en esta forma. Más o menos así, porque ya esta parte de la pantalla no la tendríamos disponible. ¿Por qué? Porque en un computador sí nosotros pudiéramos tenerla disponible, pero en un dispositivo móvil la pantalla es pequeñita, y más si está de manera vertical. Entonces ya las cajas tendrían que ponerse de esta manera. ¿Para qué? Para que sea más visible. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos con los teléfonos móviles? Que simplemente subimos la información y vamos viendo lo que tenemos debajo. Más o menos eso es lo que deseamos hacer. Empezamos primero con la estructura inicial, que sería esta, y vamos a ver cómo llevamos nuestra página a este punto. Entonces, a este div lo vamos a introducir, le vamos a añadir una clase que se va a llamar principal. Así vamos a llamar a ese div. Este div de aquí vamos a introducirlo también en una clase que le vamos a poner por nombre flexible, simplemente flexible. Pero estos dos div, fíjense bien, lo que he hecho es simplemente darle enter para bajar esto aquí, para hacer espacio. Estos dos div vamos a entrarlo dentro de ese div, de forma tal que estos dos div que están aquí, fíjense bien, van a estar dentro de este que está acá. Es como si yo tuviera dos cajas dentro de una, y ya vamos a ver para qué es esto. Entonces, en este div, dentro de este div, vamos a poner un lorem acá. Vamos a introducir la información dentro de este div de acá. Vamos a poner otro lorem, y dentro de este div acá vamos a poner otro lorem. Recuerde que para poner este texto de manera automática simplemente escribimos lorem y le damos a la tecla tab, que está encima de donde se activa o desactiva la mayúscula. Le damos a la tecla tab y entonces se llena esto. Si queremos ver más o menos cómo va nuestra página, entonces vamos a abrir el navegador, vamos a dirigirnos allá y vamos a ver más o menos qué tenemos hasta ahora. Primero vamos a grabar, nos dirigimos al navegador y aquí refrescamos. Y esto es lo que tenemos. Fíjense que no se parece en nada a lo que habíamos mencionado de la maquetación de nuestra página. Pero todo el diseño, toda la maquetación, todo el diseño, la estructura que le mostré, se va a corregir o se va a arreglar, se le va a dar la vistosidad ya cuando apliquemos los estilos a través de CSS. Vamos a seguir viendo. Entonces ya tenemos esta parte acá, que es la parte principal de la estructura del código HTML. Entonces vamos a cruzar acá a aplicar los estilos. Lo primero es que voy a utilizar el selector general, que es el asterisco, y aquí en el asterisco voy a decir que mi página va a tener un padding general de 0 píxeles. ¿Qué le estamos diciendo acá? Que los bordes de mi página, es decir, el tamaño que va a tener, la distancia que va a tener cada elemento, va a ser 0 por ahora.
no el borde, sino la distancia que van a tener todos los elementos entre sí, hasta ahora va a ser 0, hasta que nosotros apliquemos realmente la distancia que va a haber entre uno y otro ahora. Entonces, la distancia que tiene que ver quizás en algo con el padding y con el margen, pero vamos a ver ahora cómo se comporta uno y otro. Vamos a decirle que el margin, es decir, la separación entre un elemento y otro, va a ser también de 0 píxeles. ¿Cuál es la diferencia del padding y el margin? El padding tiene que ver con la parte interna del elemento, pero el margin tiene que ver con la parte de afuera, con lo que separa un elemento de otro. El padding es como que el mismo elemento, qué tanto va a crecer en sí mismo, qué tan grande va a ser la separación, o no la separación, todo lo que le bordea, qué tan grande va a ser. Mientras más grande es todo lo que bordea al elemento, entonces más grande se va a hacer. Es como que usted tiene una fotografía en Word, y esa fotografía en Word usted le da un borde, y ese borde usted dice yo lo voy a querer más grueso y más grueso y más grueso. Mientras más grueso usted quiere ese borde, entonces la imagen se va a poner como cada vez un poquito más grande. Entonces eso es lo que hace el padding, y el margin lo que hace es la separación entre un elemento con el otro. Vamos a ver, ese margin puede ser la separación que tenga en la parte superior, qué tanto se va a separar ese elemento de la parte superior o de la parte izquierda o de la parte derecha. En este caso le estamos diciendo que de manera general no va a tener ningún tipo de separación. ¿Cuál elemento? Todos, hasta ahora, hasta que de manera puntual se le asigne una separación. Y vamos a decirle aquí el font family, es decir, la fuente que vamos a utilizar. Vamos a utilizar esta fuente que se llama Century Gothic, y ahí terminamos con esa parte del selector universal que es el asterisco. Entonces vamos a ver cómo va a ser nuestro cuerpo. Recuerden que tenemos un elemento acá que es body, que es todo el cuerpo del documento, todo el cuerpo del documento. Le vamos a decir que nuestro body va a tener un background color, le vamos a decir que va a tener ese background. Vamos a ponerlo un poquito más grande para que lo puedan visualizar mejor. Ahora bien, este elemento que se llama principal, vamos a decirle, recuerden que esa es una clase. Como esta es una clase, para yo hacer referencia aquí en CSS a una clase debo hacerla con punto. Entonces ahí yo estoy haciendo referencia a esa clase que se llama principal, que la tiene asignada este elemento. Vamos a corregir acá porque la tiene este elemento, pero no debe tenerla este elemento, sino el elemento principal acá, que es la sección, que es lo que me abarca todos los div. Y como es un div, le vamos a colocar la clase que ya hemos dicho que se llama flexible, la misma clase que le aplicamos aquí a este div. Entonces ya aquí corregimos. El section, que es el principal, va a tener una clase llamada principal. Vamos a grabar aquí y vamos a seguir acá. El section, que es el principal, le vamos a decir display flex. ¿Qué hace el display flex? Recuerden que dijimos acá que este section es el que contiene todas las cajas, todos los div. Fíjense que el section abre aquí en esta parte y cierra aquí al final. Todos los div, todas las cajas están dentro de este section.
Por eso le colocamos inclusive aquí principal. ¿Y qué le estamos diciendo aquí? Display flex. El display flex lo que va a hacer, lo que ya le mencionamos hace un momentito, que estas cajas, cuando no quepan en el tamaño de la pantalla, entonces se van a organizar de manera automática. Eso es lo que le estamos diciendo. Aquí tendríamos, vamos a ver, en esta parte acá, esto vendría siendo nuestro session, nuestra sección, todo esto acá. Y fíjense que cada una de las cajas están aquí dentro. Entonces, en el principal, que es session, que le pusimos una clase llamada principal, le estamos diciendo que va a tener un display flex. Eso significa que todos los elementos que están aquí dentro se van a organizar a medida que vayamos poniendo más pequeña nuestra pantalla. Por eso fue que colocamos en esta parte display flex, que el principal va a mostrar las cajas que están dentro. El principal, que es el section, va a mostrar las cajas de manera flexible, es decir, se van a adaptar al tamaño que tenga la pantalla. Entonces, ¿qué colocamos después de acá? Vamos a colocar entonces, vamos a colocar aquí flex wrap, y vamos a colocarle aquí wrap. ¿Qué hace esto? Bueno, display flex combinado con flex wrap, lo que le estamos diciendo que los elementos no van a quedar fijos de manera ya sea vertical o horizontal, dependiendo que nosotros estemos haciendo. Entonces, con uno nosotros le vamos a decir que se pueden redimensionar, es decir, que pueden cambiar su tamaño, y con el otro le estamos diciendo que cuando ya definitivamente no quepan, entonces que me despliegue, que no quepan ya en el ancho, entonces que me lo despliegue en una fila más abajo, y cada vez que no quepan en otra fila más abajo, y cada vez que no quepan en otra fila más abajo. Yo puedo tener 3 recuadros de manera, o 5 cuadros de manera horizontal, y cuando no quepan, por ejemplo, los 5, cuando a medida que vaya estrechando, el último de la lista del número 5 de esa fila pasaría hacia abajo. Si estrecho un poquito más, entonces uno siguiente pasaría hacia abajo, de forma tal que me van a quedar 3 arriba y 2 abajo. Eso lo hacemos con el wrap. El flex, nosotros podemos redimensionar el tamaño de cada una de las cajas a medida de que sea necesario con relación al tamaño que estemos utilizando de nuestra pantalla. Vamos a dejarle esas dos propiedades ahí, y vamos a trabajar con las cajas que tienen la clase flexible. Con esta clase vamos a trabajar ahora con esta clase. Como es una clase, ponemos un punto y le decimos acá el nombre de la clase, que es flexible. A esa clase le vamos a decir que vamos a tener un flex 1 para toda esa clase. Vamos a decirle que el tamaño mínimo que va a tener ese primer contenedor va a ser, qué sé yo, de 300 píxeles. El ancho que va a tener nuestra primera caja, lo mínimo que va a tener es 300 píxeles. Eso pudiéramos dejarlo así. Vamos a ver qué podemos más hacerle. Entonces, la misma clase flexible, vamos a ver hasta ahora cómo vamos a grabar acá. Vamos a abrir acá, vamos a ver cómo se va viendo. Fíjense bien que aquí ya tenemos el flex 1, que es esta parte de este lado acá, y aquí tendríamos el flex 2, que sería como un hijo de un flex de uno de estos. Fíjense bien, estos de acá son como los hijos de que pertenece también a la clase
flexible. Estos que están acá son como los hijos. Esta parte es el primer hijo entonces de este que es el que lo contiene. Entonces nosotros vamos a decir acá flexible, y vamos a llamar aquí una pseudo clase llamada first child, que es como el primer hijo de esta clase, es decir, el primer elemento de esta clase que se llama flexible. Le vamos a decir que el flex va a ser 2. Vamos ahora a aplicarle los padding a este, es decir, ese grosor del borde, como sería. Vamos a decirle que va a ser de 20 píxeles. Vamos a ponerle un color de fondo. El background color, vamos a decirle que va a ser blanco. El blanco también pudiéramos ponerlo de esta manera. Eso también es blanco. Vamos a decirle que va a tener un margen. Vamos a ir viendo cómo se ve. Grabamos acá y vamos a correr acá. A ver, fíjense bien que ya a este le dimos un color blanco. ¿Por qué? Porque es el primer hijo. Recuerden, el primer hijo tiene un color blanco. Vamos a ver acá qué más podemos ponerle. Hablamos del margen. Vamos a ver cómo está el margen. Fíjense cómo se ve. Vamos a darle ahora un margen de 20 píxeles también. Vamos a grabar, vamos a ver el cambio que tuvo, y fíjense bien cómo se separó de acá arriba. Fíjense bien cómo está separado. Vamos a quitarlo nueva vez. Miren cómo está la caja pegada, no está separada para nada allá arriba, y tampoco está separada para nada de acá. No está separada para nada del lado izquierdo, y así mismo sería en la parte inferior. Si le ponemos un margen para que se separe, entonces fíjense cómo ya se ha separado de la parte superior, de la parte izquierda, y de esta parte aquí derecha también se ha separado. Este es nuestro primer elemento. Pudiéramos dejarlo aquí. Vamos a ver ahora. Vamos a copiar esto. No, vamos a escribirlo. Entonces flexible div. ¿Qué le estamos diciendo aquí? Que los contenedores, las cajas que están dentro de alguna clase que se llama flexible, ¿cuáles son esos? Vamos a ver. Recuerden que estos elementos de acá, estas cajas, esta de acá y esta caja de acá, está dentro de ¿dónde? Dentro de esta caja de acá, que pertenece a la clase flexible. Este que está aquí también pertenece a la clase que se llama flexible, pero dentro de él no hay ninguna otra caja adicional. Lo que tenemos es simplemente un texto. Pero en este que está acá sí tenemos caja dentro, que a su vez contienen entonces texto. Y le vamos a decir que las cajas que están dentro de un elemento que tenga como clase flexible va a tener un padding también de 20 píxeles, va a tener un background también, un background color blanco también, y vamos a decirle que va a tener también un margen de 20 píxeles. Vamos a grabar y vamos a ver cómo está nuestra página, y miren cómo ya se ha colocado. Fíjense bien que también tiene una separación en la parte superior, en la parte inferior, en la parte derecha, y aquí
tendría entonces un espacio de 40. ¿Por qué? Porque si le dimos a este un margen de 20 y a este un margen de 20, tiene entonces, cuando se unen los dos márgenes acá, tiene un margen total entre ellos dos, un margen de 40. Ahora, si nosotros vamos a inspeccionar esta página, vamos a ver, fíjense que sigue con la misma estructura. Si yo reduzco, fíjense bien que todas las cajas ahora se han colocado de manera vertical. Si yo amplío un poco más, fíjense que cambia. Si reduzco, vamos a ver, si reduzco, se ponen en una sola columna todo. Si amplío, entonces ahí cambia y tengo una columna. Vamos a volver. Ok, tengo una columna de este lado y otra columna de este lado. Si yo digo que quiero ver cómo se vería en un móvil, le doy acá y fíjense bien cómo se vería en un móvil. Si yo le digo que el móvil lo vamos a voltear de manera horizontal, entonces vamos a darle, perdón, acá para que lo voltee. Fíjense bien que me pone todo esto en dos columnas, pero si yo le digo que vuelva y lo ponga de manera vertical, entonces lo pone en una sola columna. Yo pudiera inclusive cambiar aquí el tipo de móvil para ver cómo se ve, por ejemplo, en un iPhone, por ejemplo, en este tipo de iPhone, así se vería. Pero si yo roto, es decir, lo pongo de manera horizontal el iPhone, miren cómo se vería. Cerramos acá y quedamos aquí con la estructura. Este es el otro ejercicio inicial que debemos hacer para hacer nuestra página ya responsive, con imágenes, con otros div y otros elementos que debe contener ya una página con una estructura, digámosle, casi ya final. Entonces, esta es otra de las prácticas que deben desarrollar, repito, como parte inicial de lo que es una página responsiva. Una página responsive o adaptable a cualquier dispositivo. Esto es solo un ejemplo que le va a servir ya para práctica.